este ciclo humano, de forma natural, concluirá y empezará un nuevo ciclo humano que él además lo dibuja, vamos a decirlo en términos modernos, como de una mayor frecuencia vibracional. Podríamos decir que más acorde con lo que ya late en el corazón y brilla en las almas de tantas personas que deseamos un mundo mucho más humano, en el mejor sentido de la palabra, un mundo mucho más armónico, un mundo que viva en simbiosis con la naturaleza y con la madre tierra, etcétera, etcétera. Él nos dice, el ciclo actual, que está muy marcado por lo egoico, por lo egocéntrico, entrará en un proceso de tumultos, un proceso como un parto, ¿no?, de removimientos, de contracciones, y cuando eso suceda, nadie sabe ni el día ni la hora porque no se puede meter en el calendario, con lo cual estar atentos a los signos de los tiempos, estar atentos a las señales, y cuando veáis esas señales, daros cuenta de que está el parto en pleno funcionamiento y estamos a las puertas del alumbramiento de una nueva humanidad. Con lo que la parusía, como final de un ciclo e inicio de un nuevo ciclo humano, va ligado inexcusablemente a estar atento al signo de los tiempos. Lo cual también, y concluyo, Sandra, es muy interesante porque a veces todo lo que tiene que ver con la espiritualidad se entiende como una especie de meterse hacia adentro, ¿no? Y desde luego la espiritualidad tiene un componente importante, muy importante, de mirada interior. Ahora bien, no te puedes quedar ahí, tienes que mirar hacia afuera, tienes que comprender lo que está ocurriendo en el mundo y a partir de ahí interpretar las señales para percibir, como nos enseñó Cristo Jesús, si estamos ya entrando en el proceso final de un ciclo humano. Así lo percibo yo, atendiendo a sus enseñanzas, para adentrarnos después de un parto con los removimientos y las contracciones que conlleva a un nuevo ciclo humano. Así que parusía y actualidad, parusía, espiritualidad y estar atento a lo que ocurre en el mundo van de la mano. Sí, Sin duda ninguna, el capítulo 24 de Mateos es muy concreto y muy profundo. Ciertamente hay otras partes, ¿no?, de las escrituras donde se aborda esto. También encontramos referencias de esta tipología en Lucas o en Marcos, no digamos ya en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero desde un punto de vista de concretar, de que en una lectura, entre comillas, no demasiado larga, se nos den las señales y las pistas fundamentales, sin duda ninguna eso lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, y podríamos decir que su colorario, que es un colorario muy bello, que es una parábola que se encuentra en el capítulo siguiente, el capítulo 25, que es el de las 10 mujeres que están ahí, con cada una con su lámpara de aceite, que es una preciosa metáfora del alma de cada uno. Sí. Cada mujer, cada persona en definitiva está llamada a echar aceite a su lámpara, se echa aceite a la lámpara del alma con nuestros comportamientos, con nuestras conductas. Hay 5 mujeres que no le están echando aceite a la lámpara, hay otras 5 que sí, y las que le están echando aceite a la lámpara porque están llevando una vida más consciente y más comprometida con nuestro verdadero ser, alertan a las otras 5, oye, echar aceite a la lámpara porque este ciclo no va a durar siempre. De hecho, se va a abrir un ciclo nuevo, va a llegar el novio, ¿no?, que es la figura metafórica que se usa, se va a abrir la puerta del banquete nupcial y solamente podremos entrar después de ese, cuando se abran las puertas, que es la parusía, solamente podremos participar en ese nuevo ciclo, en ese nuevo estadio de la humanidad, aquellos que tengamos un mínimo, no hace falta tener la lámpara llena, pero sí un mínimo nivel requerido de aceite. Y bien, hay 5 que están como distraídas, entretenidas, y hay 5 personas, 5 mujeres que están llevando a cabo esa práctica de vida y finalmente llega el final del ciclo y con la parusía y el corte, de ahí también que los evangelios le den el nombre de cortamiento, porque unos sí y otros no, y los sí o los no, no se trata de que nadie nos juzgue, esto no va de juicio, esto no va de que nadie nos castigue ni nos premie, no, esto va de cada uno, de su forma de vivir, y la nueva humanidad irá en sintonía con una frecuencia vibracional más alta, como antes compartía, y será vivida por aquellas personas, es decir, aquellas almas encarnadas con el nivel de aceite mínimo requerido, con una visión de la vida y una forma de desplegar y entender la vida acorde con esa nueva vibración, y las que no, pues no podrán participar en ese nuevo ciclo humano. Y como tú muy bien dices, esto no se nos enseña. Cristo Jesús no nos quiere meter miedo, dicho coloquialmente, ¿no? No, no. Ni nos quiere anunciar un castigo.
hay mucha confusión con relación a esto, Sandra. La parusía, el corte, el final de este ciclo humano para que se inicie el ciclo de una nueva humanidad, por favor, esto no es un castigo, es una bendición. Es decir, yo creo que somos conscientes en nuestro interior del anhelo que tenemos, ¿no?, por una humanidad que de verdad sea humana, que de verdad pueda poner en valor todo lo que sabemos que son los atributos y las cualidades de ser humano, nuestra generosidad, nuestro altruismo, nuestra conciencia, nuestra capacidad de tender la mano, la compasión, el amor. Eso es lo que a muchas personas actualmente hay algo muy fuerte en nuestro interior que nos está reclamando. Pues bien, la parusía y el corte, el inicio de un nuevo ciclo, es precisamente esto, con lo cual vamos a olvidarnos de estas confusas ideas de castigo y cosas parecidas y vamos a vivirlo con alegría y, como tú dices muy bien, con confianza. Claro, y de hecho. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come, ¿no? ¿Esto cómo se plasma? Bien, ahí va a haber un elemento clave que es la frecuencia vibracional de la Tierra, de la propia Madre Tierra. La Madre Tierra va elevando su frecuencia vibracional, lo va haciendo lentamente, es como un gota a gota que va llenando un vaso, y la parusía representaría el momento en el que hay una nueva gota que desborda el vaso. Y ese desbordamiento del vaso supone que la Madre Tierra pase a una frecuencia vibracional superior, como en clave musical podremos decir que de mi pasamos a fa, y a partir de ahí aquellas almas encarnadas, aquellos seres humanos que vibremos ya por nuestro estado de conciencia, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vibremos en esa clave fa, pues estaremos en sintonía con la nueva Tierra, con la Tierra restaurada, y formaremos parte de la nueva humanidad. Con lo que efectivamente, además de lo que está pasando en el mundo, es decir, además de lo que está ocurriendo a esta humanidad, de las contracciones, los removimientos sociales, económicos, etcétera, que son propios del parto que dará lugar al nacimiento de la nueva humanidad, además deberíamos estar muy atentos precisamente a lo que la Madre Tierra nos va mostrando. Ese geomagnetismo que tú comentas, todo lo que tiene que ver con las fuerzas naturales que se están poniendo de manifiesto. Y hay un hecho que ahora mismo ya no admite discusión. Esta mañana precisamente leí un informe en una revista científica donde, bueno, cerca de donde, vamos, cerca, a muchos kilómetros, pero mucho más cerca de lo que yo estoy, está lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es un tema que pocas personas conocen, pero es una enorme zona que va desde la cordillera de los Andes hasta Sudáfrica, que se dice pronto, una enorme zona, una especie de gran nube, entre comillas, donde no se sabe por qué motivo el electromagnetismo de la Tierra se ha reducido enormemente. Es decir, la fuerza magnética de la Tierra desde la cordillera andina hasta Sudáfrica ha disminuido de una forma tan ostensible que al disminuir el electromagnetismo terrestre, la protección hacia la radiación solar disminuye y esa zona se ha convertido en una zona, entre comillas, peligrosa para los satélites que a 500 kilómetros circuitan la Tierra porque están mucho más mucho más predispuestos a la afectación por las radiaciones solares. Pues bien, sin que se sepa el motivo, eso existe y ya os digo, es una zona inmensa, basta ponerlo en el mapa desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, pero no solamente eso, es que la debilidad del campo magnético va a más y la extensión del campo magnético se está extendiendo. No se conoce el motivo, la ciencia sabe lo que está ocurriendo, pero no sabe el por qué está ocurriendo y posiblemente sea una señal de que en el núcleo de la Tierra y a la Madre Tierra está ya viviendo un removimiento vibracional que empezamos a ver sus síntomas, aunque desconozcamos todavía lo que está detrás de esos síntomas. Pues fíjate que es El escenario, yo creo que es sencillo, fíjate, me atrevo a decir, Sandra, que es sencillo de definir. Los poderosos de este mundo, para la configuración de ese sistema de gobernanza mundial, del nuevo orden mundial al que antes hacía referencia, han tomado una fecha como fecha de referencia, que es el 2030. Todo es 2030, la Agenda 2030, cuando cualquier cosa en tecnología
¿Cuándo tiene que estar terminado el despliegue de satélites del 5G, 6G? El 2030. Cuando vamos a cualquier elemento, vamos a llamarle macro a nivel mundial, siempre la fecha que aparece es el 2030. Es la fecha de referencia para el establecimiento del nuevo orden mundial. A partir de ahí llevamos un camino recorrido, obviamente. La Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en septiembre del 2015. Llevamos ya, por tanto, un camino recorrido importante al respecto. Y yo diría que el año en el que estamos es un año en el que, por tomar un símil gráfico que todos podamos entender, cuando se va a construir un edificio, se necesita mucha fuerza, mucha energía y mucho tiempo para lo que es el removimiento de tierra y colocar los cimientos. Eso requiere mucho tiempo y mucha energía. Una vez que ya se han colocado los cimientos, bueno, ahora empieza a construirse el edificio. Y parece que eso es la parte más importante de la obra, ¿no? Pero la parte más importante de la obra es los cimientos. A partir de ahí ya las distintas plantas se van colocando gracias a la cimentación que se ha realizado. Yo diría que el año 2024, insisto, utilizando un símil que podamos entender, es el año en el que se concluye la cimentación. Esa cimentación del edificio que debe estar construido definitivamente, culminado en el 2030, el 2024 es la culminación de la cimentación. Y a partir de ahí lo que iremos viendo del 2025 para adelante es cómo van subiendo las plantas hasta llegar al 2030 que configuran el edificio del nuevo orden mundial. Creo que esta imagen gráfica nos puede ayudar. Desde ese punto de vista, este año, que es el año de la cimentación, estamos viendo que es el año de la cimentación, vamos a llamarle geoinstitucional, geopolítica, geoestratégica. Lo ocurrido en la Asamblea Mundial de la Salud, la cumbre del futuro de Naciones Unidas en septiembre a la que antes hacía referencia, son buenos exponentes al respecto. Pero también es el año de cimentación en el que por parte de China, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal Norteamericana o por parte del Banco Central Europeo, es el año en el que debe estar concluido toda la elaboración de las monedas digitales. Es decir, el yuan digital, el dólar digital, el euro digital, tienen que estar ya, ser una realidad para poder ser lanzado, es decir, todo lo que está por debajo, ¿no? Todo el entramado tecnológico, operativo, financiero que está por debajo de las monedas digitales. Eso no significa que vaya a desaparecer el dinero físico todavía, pero sí que a partir del 25 la moneda digital va a empezar a aparecer con cada vez con más fuerza. Esto se está cimentando y terminará su cimentación en el año 2024. En Europa será a través de una aplicación que ya en el año 25 los europeos llevaremos en el móvil, que además será una especie no solo de monedero digital, sino también de app de identificación, donde llevaremos los datos de nuestro pasaporte, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de inteligencia artificial, el año 2024 es el año donde se culmina la cimentación. Me atrevo a decir que no somos conscientes, Sandra, de lo que vamos a ver en nuestra vida doméstica, en nuestros electrodomésticos, en la televisión, las transformaciones tan espectaculares que vamos a ver de la mano de la inteligencia artificial en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, a partir del año 25, porque este año 2024 se está concluyendo la cimentación de todo lo que supone esa tecnología artificial y virtual. Y podría seguir con otros muchos ejemplos. Este año 2024 es la culminación de una tarea para ellos fundamental, que es los pilares y la cimentación del edificio, y a partir de ahí lo que iremos viendo en los próximos años es las plantas que se van a ir cada vez siendo más visibles, pero que si no fuera por la cimentación sería imposible. En ese escenario puede darse lo que Naciones Unidas, es decir, no estamos hablando de conspiranoia. Naciones Unidas, en marzo del 2023, publicó un informe donde habla de todo esto y se atrevió incluso a analizar la posibilidad de lo que Naciones Unidas llama shock globales. Shock globales son grandes removimientos, como lo ocurrido con la crisis sanitaria del año 2020, y a partir de ahí se plasma con claridad la posibilidad y la probabilidad de que shocks globales aparezcan entre el 25 y el 2030. Uno de esos posibles shocks globales es precisamente
una nueva crisis sanitaria, una nueva pandemia. ¿Eso es seguro que se produzca? No, no es seguro. ¿Es probable? Sí, es probable. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo vaya la marcha de la construcción del edificio. Por ejemplo, en la Asamblea Mundial de la Salud se ha puesto de manifiesto que hay muchas voces favorables a que la Organización Mundial de la Salud coja todas las competencias soberanas en materia de salud, que ante una nueva crisis sanitaria no haya gobiernos en el mundo donde se toman decisiones, sino que sea un único centro de mando el que toma decisiones sobre el qué hacer, sobre el qué inocularse, etcétera, etcétera. Pero también ha habido una parte, pero pequeña, pero ha habido una parte que se ha resistido. Bueno, pues si esa resistencia se mantiene, qué mejor que una nueva pandemia para que esa resistencia salten por el aire. Lo que quiero decir, y termino, en ese nuevo orden mundial se nos quiere efectivamente fríos. Es decir, personas con, desde un punto de vista emocional y mental, frías. Que nos vayamos aislando del mundo, que nos vayamos aislando de los demás y, lo que es más importante, nos vayamos aislando de nosotros mismos desde la perspectiva más importante, el nosotros mismos entendido como la parte imperecedera, el componente imperecedero que todos tenemos. Se nos quiere aislados e incluso de nuestro verdadero ser, es decir, aferrados a nuestro personaje. Es como si yo creyera que soy solamente Emilio, punto, y que cuando Emilio termine, todo termina, y a partir de ahí ir entrando en un egoísmo y en egotismo exacerbado, donde lo importante es que Emilio dure el mayor tiempo posible y donde todo lo que me rodea es una amenaza para que Emilio dure el mayor tiempo posible, incluso los demás, porque los demás pueden esconder una bomba, porque los demás pueden tener un virus que me pueden contagiar, porque los demás son potencialmente peligrosos, y a partir de ahí yo me tengo que recluir en mi reducto, un reducto además donde yo puedo, entre comillas, teóricamente ser feliz, porque la técnica, la tecnología me ofrece unas prestaciones que me permiten tener sucedáneos, no es la realidad, pero sucedáneos de la realidad que a mí me gustaría vivir, y de esa forma encerrarme en un callejón sin salida, donde la tecnología es lo que prima y el vivir más años a costa de lo que sea, porque no creo que haya nada más, una vez que termine, no creo que haya vida después de la muerte, y a partir de ahí la teórica salud, que va unida a un desempoderamiento, porque es poner todo en las manos del sistema sanitario y de la industria farmacéutica, pero sin embargo me preocupa mucho la salud, aunque me desempodere de la propia salud, y las tecnologías se convierten en los grandes referentes. Podríamos decir, Sandra, buscando otra metáfora, que cuando se olvida lo trascendente, cuando lo trascendente se expulsa, eso es lo que quiere este sistema, eso es lo que pretende el denominado transhumanismo, una prevalencia enorme del artificial para que olvidemos lo que somos, nos convertimos en infrahumanos, matamos a Dios, no entendido como un señor de barba blanca, sino entendido como la visión trascendente de la vida, con todo lo que implica, y como matamos a Dios, construimos unos becerros de oro. Y los becerros de oro son las tecnologías y la salud. La salud en desempoderamiento, pero una enorme preocupación por la salud y por intentar vivir más años a costa de lo que sea, y unas tecnologías que me permiten recluirme en un mundo que, si lo pensamos, es ridículo, pero en donde mi narcisismo se encuentra a salvo y donde puedo medianamente sentirme bien para pasar los días que tengo por delante. Y es Es decir, estamos hablando de algo que no es una teoría, sino que es una realidad. Y es algo que, como tú muy bien dices, se está plasmando cotidianamente y está avanzando a un ritmo bastante acelerado. El transhumanismo nos vende la tecnología, lo virtual, lo artificial, como un éxito evolutivo. Es todo lo contrario. Convierte al ser humano en infrahumano, como antes decía, porque nos hace olvidar el componente más importante de lo que somos, que es aquello de ti y de mí que no va a morir cuando acontezca lo que denominamos muerte. Pero eso se borra para que estemos solamente atentos a nuestro personajillo, en mi caso, al Emilio de turno. A partir de ahí se nos pone a nuestra disposición, eso sí, tienes que tener capacidad adquisitiva, punto uno,
Y punto 2, lo iremos viendo cada vez más, cumplir con los requisitos de control que el sistema impone, porque si no cumple con esos requisitos de control, aunque tengas capacidad adquisitiva, no podrás usar esa capacidad adquisitiva. Esto no es ninguna ficción, está pasando ya en países como China, donde el tú poder viajar al extranjero no depende si tienes o no capacidad adquisitiva, sino que se te autorice por un sistema de control social, por un sistema de puntuación de ese control social, que tú puedes hacer desplazamientos al extranjero o no puedes salir al extranjero, o incluso el margen de maniobra que tienes para moverte dentro del propio país. Todo depende de la puntuación que tenga y también de esa puntuación de control social, con un sistema de millones de cámaras que hacen un seguimiento permanente a todo lo que cada ciudadano hace. Esto no es la película o la novela basada en la película basada en la novela de Orwell en 1984. Esto es una realidad en la China actual. Entonces, a partir de ahí, tú no es que puedas hacer o no cosas dependiendo de tu capacidad adquisitiva, es que incluso con capacidad adquisitiva, como no cumplas los requisitos de lo que son normas, medidas y ser un ciudadano adecuado, pues no puedes utilizarlas, se te quedan los fondos como parados, entre comillas, sin poderlos usar. Pues bien, lo que se nos oferta es una serie de cosas a las que podrán acceder aquellas personas, punto 1, que tengan capacidad adquisitiva, punto 2, que cumplan los requisitos de control que impone el sistema, y a partir de ahí ir segmentando a la especie humana en distintas subespecies. Yo sé que esto suena muy raro, Sandra, pero lo voy a intentar explicar de una forma breve y creo que iremos percibiendo la enorme realidad y de que, aunque parezca raro, se está ya materializando como tú antes apuntabas. Yo soy, entre comillas, una persona que en ese mundo transhumano soy obsoleta. Soy un homus obsoletus. ¿En qué sentido? De que ni tengo sensores, ni tengo implantes, ni tengo ninguna cosa rara metida en mi cuerpo, ni me la voy a poner. Yo soy un homus obsoletus que, aunque me ofrezcan sensores, implantes, la sustitución del teléfono móvil, como está anunciado antes del 2030, mediante sensores en la cabeza, mediante diademas que van a hacer que estemos conectados a las redes, unas auténticas maravillas que nos venderán de la mano de las tecnologías y de la inteligencia artificial, yo no voy a participar, no estoy interesado en ese mundo. Seré un homus obsoletus por voluntad propia. Habrá también homus obsoletus porque no tienen capacidad adquisitiva para esos implantes, para esos sensores, etcétera, o teniéndola por control social no se le va a permitir acceder a ello. Englobaremos voluntaria o forzosamente un número X de personas, el homus obsoletus. Además del homus obsoletus, habrá una especie de homus híbrido, la persona híbrida. La persona híbrida será aquella que sí se mete ya implantes, aquella persona que a la hora de sensores, a la hora de determinados artilugios que sean, por ejemplo, necesarios para poder comprar o vender, es decir, para la utilización del dinero digital, porque esto de llevar una aplicación en el móvil para poder realizar pagos es un engorro, es mucho más simple. Llevar una especie de tatuaje que no se ve en la frente o llevar una especie de chip subcutáneo en una de las manos es mucho más simple para pasar por la cámara, para pasar por el control y realizar los pagos de una forma cómoda y sencilla. Y a partir de ahí también se nos venderán, repito, implantes para podernos conectar a la red, para poder utilizar incluso determinadas tecnologías que nos van a propiciar un control de nuestra salud, latidos cardíacos, la tensión cardíaca, análisis continuo de cómo estamos desde el punto de vista de salud. Y habrá muchas personas que se meten dentro estos implantes y estos híbridos, porque voluntariamente lo quieren y porque tienen capacidad adquisitiva suficiente y se le permite que lo puedan hacer. Será el homus híbrido. Pero es que además del homo híbrido habrá una nueva especie humana. Ellos quieren que haya una nueva especie humana que será, por así decir, la más elaborada, que es la persona editada, el homus editado, que son los superbebés. Esto a lo que ya muchos papás y mamás se están apuntando. Es decir, que el niño o la niña, incluso desde la propia gestación, sean ya objeto de una serie de controles, sean ya objeto de una serie de interferencias, de una serie de intromisiones genéticas,
para Sí. asegurar que sean sanos, para asegurar una esperanza de vida larga, etcétera, etcétera. Entonces saldrán al mundo ya como una especie de superhombres donde ya lo híbrido lo llevarán incluido desde el propio feto y se irá simplemente mejorando y perfeccionando a lo largo de su vida. Y ese Homo obsoletus, ese Homo híbridos y ese Homo editatus subdividirá a la especie humana, es lo que se quiere, en tres grandes especies. Lo que los privilegiados quieren es ser Homus editatus, es decir, si ellos ya no lo han podido ser, que sus hijos sí lo sean y que en la medida de lo posible ellos se puedan incorporar el mayor número de implantes que garanticen alargar la esperanza de vida a costa de lo que sea y la forma que sea. Pero lo más importante, y concluyo, Sandra, no es tanto los temas tecnológicos y concretos materiales que he compartido, sino la visión del mundo que hay detrás. Una visión del mundo en donde lo importante soy yo, una visión del mundo donde los demás no me importan o están en una escala tan secundaria que es como si no me importaran absolutamente nada, una visión del mundo donde, por supuesto, la naturaleza, la madre tierra no se computa y con ella se hará lo que haga falta porque lo importante soy yo y todo está a mi servicio y, desde luego, una visión del mundo donde yo soy este Emilio, nada más que Emilio y solo Emilio, y cualquiera que se le ocurra pensar en que hay algo trascendente, que hay un alma, como decíamos anteriormente, que el ser humano tiene una dimensión espiritual, todos los controles de cámara, de sensores, de conexión a la nube, alertarán que hay por ahí una persona que tiene ideas raras, una persona que está enferma, auténticamente enferma mental, porque tiene una visión trascendente de la vida y que hay que actuar debidamente porque se puede convertir en un peligro para los demás, en un peligro social. Estoy siendo muy... Esto por un lado. Y por otro lado, los momentos que estamos viviendo son distópicos, removimientos, conflictos, tensiones que van a más. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Pero ojo, forman parte de un proceso que a modo de parto va a dar lugar a algo muy hermoso, algo enormemente bello y algo que casa con lo que ya muchos seres humanos sentimos en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y a partir de ahí, estos momentos debemos vivirlos con mucha confianza y con mucha alegría. La alegría de almas encarnadas, que hemos vivido muchas vidas, como decía Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, y que ahora ya estamos en la antesala de que se plasme eso que llevamos tantas vidas esperando, que es una humanidad que realmente merezca esa denominación, una humanidad de buenas personas que vivan en sintonía y generosamente entre sí y en simbiosis y en colaboración con la naturaleza. Así que son momentos de alegría, una auténtica bendición que debemos vivir con confianza y con alegría. Muchísimas gracias.